Así ya aprovechamos y podemos ir también compartiendo. Vale, ya está saliendo. Vamos a compartir. De momento no me aparece. Sí, a mí ya sí me sale. ¿Tú lo ves? Sí. Escuchan los coros que están cantando ahí en tu casa. Sí. Aquí estamos todo el día cantando. A ver si se anima un día y nos canta aquí en Sana Doctrina. Nos quedamos sin ni uno. Amén. Vamos a dar unos minutitos a que se vaya conectando la gente y enseguida vamos a empezar. David ya está por aquí. Ahora le pongo al hermano. Vale, voy poniéndole. Bueno, empezamos ya, L. Vale. Bueno, buenas noches. Esta noche tenemos una noche más de bendición en Sana Doctrina. Y para darle tiempo a los hermanos, queremos hacer unos cuantos anuncios, el hermano Eleazar y yo, porque nos estamos poniendo las pilas, estamos llamando a lo mejorcito de España, si se puede decir así, gente que Dios les está usando mucho, gente que tienen un gran conocimiento y les llamamos y la verdad que quieren compartir con nosotros, que quieren estar. Así que nada, cuéntanos qué tenemos esta semana. Bueno, si quieres mete a David, no vaya a ser que se salga, al verse ahí solo, si quieres métele. Pues tenemos hoy al hermano David de Blanes, que ya está por ahí. Buenas noches, David. Buenas noches, Dios os bendiga. David, bendiciones. Jero, Dios te bendiga. Con nuestro hermano Falico, con el tema tipos de fe. Y tenemos mañana a las 10:30 a Eugenio de Alcalá, tema Los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mañana a las 10:30. Y ya entramos la semana que viene, pues hasta arriba. El martes está nuestro hermano Quique de Betel con las alabanzas y después el profe de Bef de la zona norte, Josián, con el problema de Tesalónica. El jueves teníamos al hermano Pichi con Origen del Mal, pero por lo visto ha tenido un lumbago y está que no puede estar sentado el pobre. Así Vale. que llamaremos a otro hermano que también que sea de bendición para que esté compartiendo con nosotros. Eso para el jueves 21. El viernes tenemos a Jesús y Eva a las 9 y a las 10 tenemos a Lolo de Extremadura, la doctrina del pecado, martiología. Vamos a gozar. El sábado a las 10:30 tenemos a José del Centro, evidencias de la resurrección de Cristo. Y el día 24 tenemos a los administradores. Tenemos a David Gilabert de Alicante y a Dan Losada de Madrid, con temas sectas judaizantes, que está muy de moda esto ahora en el Facebook, y están engañando a muchos tonticos por ahí. Y así que bueno, pues esos son los anuncios, Jero, y tenemos ya hasta el día 4 de junio, hasta arriba, pero ya iremos anunciando los demás. Sí, poco a poco. Y así que bueno, para que pueda ser de bendición a más gente, llegar a más gente, darle a compartir para que pueda ser de bendición también para otros. Pues nada, Jero, esperamos a ver si entra Falico y le damos paso a los hermanos. Amén. Una bendición, Eleazar. Nada, como os decía, que en cuanto les llamamos a los hermanos, necesitamos que estéis con nosotros. Y a veces hasta elegimos nosotros el tema. David, el hermano Eleazar lo sabe. Y es una bendición que tengamos un pueblo con tanto conocimiento, con tanta revelación, hombres tan usados y tan entregados para la obra de Dios. Y que es simplemente de verdad que a mí, y bueno, a todos nos sorprende. Que les llamas, mira hermano, soy el hermano Jero de la iglesia de Lucasitas, estamos trabajando en Sana Doctrina. Sí, os sigo. Y ya nos quedamos papá. Dime, ¿qué necesitas? Pues mire, que tal día nos gustaría tenerle. Sí, hombre, una bendición. Así que luego también decir que lo decía el otro día, que a mí personalmente es algo que me tocó mucho y me llegó mucho. Gente que han estado con esta enfermedad moderna, que no quiero decir ni el nombre para no dar más publicidad, días que no teníamos directo, porque decidimos hace unos días de tener solamente
jueves y sábado y domingo, días que no retransmitíamos un lunes o un martes, gente que estaban en el hospital ingresados, que ya habían evolucionado y habían mejorado, me llamaban por teléfono, Jero, ¿qué pasa? Que hoy no hay directo. Y yo sabía que estaba ingresado en el hospital ese hermano. O sea que hay veces que estamos en la casa, lanzas el directo y dices, Señor, pues con que a una persona solo le bendiga, ha merecido la pena todo el esfuerzo. Amén. El Señor te va bendiciendo, te regala pues esas llamadas que te han hecho de gente necesitada, de gente que te dice que les hace bien. Porque no solamente es que gracias a Dios nos ha dicho que la doctrina enriquece el conocimiento de muchos. Pero Amén. el Señor no nos encajona solamente ahí, sino que nos sigue diciendo que nos escuchan en hospitales, nos escuchan gente que por el motivo que sea están en su casa y no se congregaban en ninguna iglesia. Incluso gente, que me lo han dicho, que se descargan los vídeos y se los mandan a familiares que están en la cárcel. Amén. Y es fácil a lo mejor un festival de alabanzas o de cualquier otra cosa de tipo devocional que tenga 4 o 5 mil reproducciones, una maravilla, Dios le bendiga, sin editar los mensajes devocionales y las alabanzas. Pero una enseñanza que a veces hay 200 personas en directo escuchándola y los vídeos todos tienen 1500, 2000, 3, 6000 reproducciones de doctrina pura y dura, yo creo que es importante, porque la doctrina yo creo que es algo fundamental y cada vez hay más gente Amén. interesándose en ella. Qué bien. Pues nada, Eleazar, David, yo os dejo, tengo que hacer mi trabajo, voy a llamar al hermano que falta y os dejo al mando del comando. Pues Dios te bendiga, Jero, sí, llama al hermano Dios te Falico, bendiga. a ver cómo va, si tiene algún problema para entrar o lo que sea, por favor. Muy bien. Que Dios os Venga, bendiga. hasta luego, Jero. Dios te bendiga, Dios te Jero. bendiga, David. Un Dios te saludo. bendiga, Eleazar. Pues está aquí nuestro hermano David de Blanes, que hoy repite con nosotros, estuvo hace poquito y fue una bendición. Y hoy vamos a estar tocando tipos de fe. Vamos a hablar la fe, ¿qué es? La fe es un fruto, es un don. Hay fe como fruto, como don, fe salvífica, intelectual. Y es antes la fe, la regeneración. Un tema interesante que creo que vamos a disfrutar. Amén, amén. Si quieres, puedes ir, ve saludando a los hermanos, te presentas mientras se conecta el hermano Falico. Si vemos que tarda mucho, pues empezamos nosotros y después. De acuerdo, no hay problema. Bueno, pues que Dios os bendiga muchísimo. La verdad, como bien dices, es un privilegio de repetir, amén. Es un programa que es una bendición, como muy bien dices. Nos estamos dando cuenta en este tiempo de que, pues parece ser como hay un corazón escondido dentro del pueblo de Dios que a causa del confinamiento quizás está brotando ahora. Creo que estaba ahí latente. Y el corazón de ese corazón de Dios en medio del pueblo es de entender y de escudriñar la palabra y de fundamentarse en cosas verdaderamente sólidas, amén, en la comida sólida de parte de Dios. Estamos viendo que quizás nos sorprende, pero que incluso en los devocionales que estamos haciendo, por ejemplo, yo pertenezco al sector de Girona, amén, y ahí pues tenemos nuestro programa también, y dentro del programa pues hay 2 días que son de estudios, ¿vale? Y esos 2 días de estudio te sorprende que incluso se multiplica la membresía que se conecta a escuchar la palabra de Dios, los temas de Dios, las preguntas. Sin ir más lejos, hace bien poco estuvimos 600 móviles conectados en un sello en directo hasta las 3, las 4 de la madrugada. O sea que hay hambre, te das cuenta que verdaderamente hay hambre, hay necesidad, hay muchas dudas y la palabra de Dios pues es la que tiene respuesta a esas dudas en el nombre del Señor. Amén. Entonces, pues simplemente saludaros en el nombre de Jesús. Sabéis que soy vuestro hermano David de Blanes y para mí pues es un privilegio que siendo pequeñito, como bien dices, hay hombres de mucha talla en este canal, que son hombres de bendición y de mucha capacidad y pues nosotros pues venimos a aportar lo que tenemos en el nombre del Señor. Amén. De gracia recibimos y de gracia damos. Amén. A ver, sí, Edward, se podrán hacer luego preguntas referentes al tema, ¿vale? Que vamos a tocar. Dios os bendiga a todos los que os vais conectando. Saludos a José Miguel. Si no me equivoco, desde Perú nos ves. Rubén, buenas noches, que estás ahí casi todas las noches. José de Linares.
Sí, Cristian, al final del vídeo se podrá hacer preguntas, incluso las que vayan siendo sobre el tema, para que luego no se nos vaya. Si quieres las dejas escritas y yo las anoto. Después podéis hacer preguntas. Ya veo que ya tienen ganas de hacer preguntas antes de empezar. Amén, amén. Bueno, vas a esperar un poquito a ver si está el hermano Falico. El otro día, a ver si lo tengo por aquí, recomendé un libro, pero no sé dónde está. Lo tenemos en el grupo, Escogidos en Cristo, de la doctrina de la elección, muy bueno, de José María Martínez y Ernesto Trencha. Lo recuerdo, que está en el grupo. Y hoy quería recomendaros otro libro, Una fe nación, de David Carballosa. Intentaré ponerlo también en el grupo, hablando del libro de Santiago. Un comentario muy bueno. Como todo, seguro que hay cosas que filtrar, pero un libro muy bueno, libro excelente. Muy bien. Ah, vale, Cristian, estaba respondiendo. Vale. Pues nada, vamos a presentar este programa y si entra después el hermano Falico, pues después él se une y vamos a empezar. Me estaba escribiendo poquito antes de conectarme yo y estaba por entrar, o sea que no. Vale, más bien hermano, será algún problema técnico más bien que no que sea un descuido. Estaba pendiente que hago, le he mandado incluso el enlace. ¿Vale? Le ha O sea que mandado no antes creo la que. aplicación, antes del enlace, ¿verdad? Para que Sí, le mandé la aplicación, ¿vale? Jero, si estás por ahí, ¿nos puedes decir algo? Si hay algún problema con el hermano, o a lo mejor está hablando por teléfono con él. Si estás por ahí, Jero, nos dices algo. Si nos escuchas. También decirte, David, que tienes a tu izquierda, donde ves que sale como un bocadillo, si le pinchas ahí y tienes algo que decirme, por ahí me puedes escribir, ¿vale? Ahí es Vale, un chat entre tú, Jeromo y yo. de acuerdo. ¿Vale? Y ahora se lo diré también al hermano Falico cuando entre. Pues nada, pues si te parece, lo presentamos y empezamos y luego se unirá el hermano, ¿vale? Amén. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de poder difundir tu palabra por estos medios. Te doy gracias por el hermano David, por su ministerio y por su persona, Señor, para que tú le sigas bendiciendo e impulsando en su ministerio. Al igual que nuestro hermano Falico, Señor, que está por conectarse, que tú le bendigas de la misma forma. Que en esta noche tú les utilices para ser de beneficio al pueblo, para aclarar dudas que pueda haber y para conocer más acerca de ti, de tu santa palabra y de tu sana doctrina. Te damos gracias por estos hermanos. Bendice a cada persona que nos está viendo en directo y que nos va a ver después en diferido. Bendice sus vidas y que este programa les sea de bendición. Te damos gracias por todo y ponemos este espacio de tiempo en tus santas manos para que actúes conforme sea tu voluntad por medio de los hermanos. Que seas tú hablando a través de ellos. Gracias por todo y ponemos todo bajo tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Pues si quieres, vas empezando tú y después se une el hermano David. Amén. Gloria a Dios. Bueno, pues como bien me pedías, amén, había un tema en la mesa que era un tema pues que es importante y es el tema de la fe, amén, en el cual pues como bien decíamos y hablaba con mi hermano Falico en privado, amén, nos dábamos cuenta de que es un tema que conlleva y enlaza muchas doctrinas, ¿vale? Y que a veces nos es muy difícil de tocar un tema y os dais cuenta vosotros a la hora de compartirlos, porque es difícil de tocar un tema sin tocar otros temas, otras temáticas, otras doctrinas, pues a la hora, la verdad, parece ser como que la doctrina es un puzzle, amén, que tiene que encajar una con otra y armonizar también, amén. Entonces, para tocar un poco la doctrina de la fe y encajarla, pues inevitablemente nos tenemos que ir también a soteriología, doctrina de salvación, a doctrina de justificación, tenemos que pasar también por antropología, tenemos que tocar varios temas, pero intentaremos pues ser escuetos y ir un poquito a la diana para que podamos pues sacar el jugo de lo que queremos compartir en esta noche. Me preguntabas por los tipos de fe que hay en la palabra del Señor. Amén. Y evidentemente el que más nos importa y es el que nos lleva a nosotros a la persona de Cristo es la fe salvífica, evidentemente, que es una fe para salvación. Es la fe que nos hace apropiar de las promesas, de la providencia, de la provisión de Dios para poder alcanzar esa justicia en Cristo Jesús, que nos hace aceptos delante del Padre. Pero dentro de la palabra del Señor, la fe
pues toma muchas connotaciones distintas y luego hay, evidentemente, también tipos de fe. Amén. No solamente se encuentra la fe para salvación, de la cual pues hacemos gala en esta noche, sino que también hablamos también del don de fe, gloria al Señor. Podemos también hablarlo de una manera subjetiva, como la palabra así lo demuestra, que habla de la fe como un todo, amén, cuando hablamos de la fe en Cristo Jesús o la fe que una vez nos fue predicada, hablaríamos de que la fe hace representación de todo un cómputo, de un conjunto, de un compendio de enseñanzas que pertañen a la doctrina de la salvación, del Evangelio, de la palabra de Dios en el bendito nombre de Jesús. Entonces, cuando hablamos de la fe en ese contexto, pues estamos hablando de la fe dada una vez a los santos, de aquella fe que la palabra de Dios nos enseña que es todo el cómputo, Dios te bendiga, todo el cómputo de esas doctrinas, ¿vale?, que pertenecen y pertenecen a la salvación en el nombre de Jesús. Amén. Nos detenemos aquí para saludar a mi hermano Falico. Dios te bendiga. Buenas noches, Dios os bendiga, hermano David. Buenas noches, Falico. Dios te bendiga mucho. Igualmente. Nada, es nuestro hermano Falico de la zona de Barcelona, Iglesia de Plaza España. Le presentamos ahora porque se ha conectado un pelín después que nosotros. Decirte que a la izquierda ves un bocadillo. Si quieres decirme algo por privado, ahí escribes y sí, lo vemos entre nosotros y Jeromo, ¿vale? Que es el técnico. Cualquier cosa que tengas que comunicarnos. Agradecerte que estés aquí con nosotros. Decirte que antes de que te llamase David, como le dije a David, llevaba unos días antes llamándote, pero por lo visto ya no tenías ese teléfono. Y le dejé a David la elección de invitar a alguien junto con él y fue justamente tú, que también habíamos pensado antes en estar. Así que pensamos que de Dios que estés aquí, es un privilegio para nosotros. Te dejo que te presentes y continuamos. Muy bien. Pues nada, deciros que para mí también es una bendición y un placer estar con vosotros y que me alegro mucho que os hayáis acordado de mí pues para participar en esta noche en este programa y poder compartir con vosotros y con todos los que pues nos van a ver en directo y después en diferido pues un rato en la presencia del Señor y hablando de la palabra de Dios, que no hay cosa más hermosa en esta tierra. Desde aquí saludos para ti, Eleazar, es un placer conocerte y poder hablar contigo. Y a mi hermano David, consiervo y primo mío, pues compartir también con él, pues es un placer. Y saludos para mi hermano Jero, que ha sido el que ha hecho posible esta conexión porque me era muy difícil poder entrar a través de los links y de los enlaces que había, pero finalmente lo hemos conseguido. Amén. Muy bien, pues nada, he implementado una pequeña introducción sobre el tema de la fe, hermano David. Como queráis, si queréis, Falico da otra introducción o como vosotros lo veis mejor, si quieres nos hablas un poquito del tema que vamos a hablar y empezáis con ello. Tú mismo, Falico, adelante. Bueno, pues hombre, a mí me gustaría, si ya que lo había encabezado mi hermano David y estaba hablando, el tema que vamos a hablar es sobre la fe. Yo en estos días, pues sabiéndolo, estuve mirando un poquito la escritura y pues nada, lo compartí con David, estuvimos hablando un poquito sobre el tema y en esta noche para mí es la primera vez que entro en lo que es un coloquio para hablar de doctrina. Estamos acostumbrados, ¿vale?, en nuestra capacidad a predicar doctrina en las iglesias y a hacerlo de esa forma, ¿no?, predicándola. Pero en un coloquio compartiendo y así en directo, pues es la primera vez. Así que bueno, esperamos que no sea la última, sino que sea una bendición. Amén. Así que adelante, David, sigue con la exposición que estás haciendo. Los hermanos que me ven que estoy todo el rato mirando abajo no es porque no preste atención a los hermanos, es que los comentarios los veo desde la pantalla de abajo, que tengo dos teléfonos. Porque el otro día David se creía que me había dormido y estaba leyendo los ¿vale? Estoy viendo los comentarios desde ahí y apuntando las preguntas. Y os veo también desde abajo y os escucho desde arriba. Soy como Dios, os veo por todos lados. Omnipresente. Gloria a Dios. Amén. Así que bueno, adelante, David. Bien, gloria al Señor. Pues la primera fe que quisiéramos exponer, creo que para mí, como bien decía, era la más importante, es la fe para salvación. Amén. Evidentemente, entendemos que la fe pues, tiene varios ámbitos, varias caras y dentro de la representación de la palabra de Dios pues le da diferente focalización a cada una,
pero la que más nos importa, por lo que conlleva en sí, es la salvación. Hablaríamos de la doctrina de la fe salvífica, amén, o lo que sería la fe, dicho de esta manera, afectiva, la fe que verdaderamente me implica dentro de la promesa de Dios y que, a mi manera de entender, ¿vale?, es como un vehículo, ¿vale?, necesario para poder ser transportados al ámbito en el cual podemos tomar acceso a las promesas que Dios tiene en cuanto a la salvación, ¿de acuerdo? Cuando hablamos, por ejemplo, de aquel gran texto y famoso de Juan 3:16, el cual nos dice: de tal manera amó Dios al mundo, ¿no?, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, amén, cree en un estado de permanencia, no crea, ¿no?, sino cree en un estado de permanencia, dice no se pierda, mas tenga vida eterna, nos implica en el contexto no solamente una connotación de creencia, de asimilar unas enseñanzas y de creer de una manera pues intelectual, sino que nos implica también a descansar, confiar y tomar aposento dentro de esta promesa, la cual reside en la persona de Cristo. Entonces, esta es la fe que verdaderamente nos conduce a alcanzar y a optar a la vida eterna. Amén. Una fe que implica no solamente mi intelecto, sino hablaríamos de toda mi personalidad. Cuando hemos hablado de doctrina de fe salvífica, de fe de salvación, siempre hemos hablado de una fe que compromete todo mi ser, ¿amén?, mi intelecto, mi conocimiento, amén, mis emociones, mi parte emocional y evidentemente mi parte voluntaria. Bendito sea el Señor. Que esa participación activa de todo mi ser, esa confianza, ¿vale? Porque podríamos decir que no es lo mismo decir creer en Dios, ¿no?, que creer a Dios. ¿Amén? O sea, no sería la misma afirmación, aunque se asemeje, decir que creo en las realidades de la palabra, creo que Dios es quien dice ser, cómo se revela a sí mismo, creo que Dios evidentemente ha muerto en una cruz, y por mucho alcance que tenga ese conocimiento de lo que se me ha sido enseñado, amén, si creo en Dios, pero no descanso en esas promesas y las hago parte activa de mi vida, si no reposa mi confianza, mi ser, mi voluntad, mis emociones, amén, en esa promesa, en esa condición que Dios me remite para poder alcanzar pues la vida eterna, pues esa fe es una fe, como lo diría, limitada para poderme hacer alcanzar lo que Dios quiere de mí. La fe verdadera es la fe que descansa en la persona de Dios, que no solamente cree en Dios, sino que cree a Dios en lo que promete, en lo que ofrece, y lo hago mío en el nombre del Señor. Amén. Gloria al Señor. Entonces, esta sería pues la fe salvífica, la fe verdadera que me hace alcanzar de la misma manera pues que yo tengo la capacidad humanamente ya de poder confiar en personas, amén, conforme pues el conocimiento que tengo de ellos y conforme la relación que yo tengo en esas personas. Evidentemente, cuanto más relación tienes con alguien y más le conoces, amén, más capacidad tienes de confiar, de descansar, y aun y así nos damos cuenta que el hombre, ¿vale?, como dice la palabra, maldito el que confía en el hombre, bendito sea el que confíe en Jehová. Nos damos cuenta que aun la mejor persona de nuestra vida, yo tengo pues a mi padre en vida como mi hermano Falico, gloria al Señor, y pues para mí, amén, en la tierra es el hombre por excelencia, gloria al Señor, pero aún en su capacidad humana se ve limitado, gloria al Señor, y evidentemente yo le confiaría pues mi vida, amén, con los ojos cerrados, gloria al Señor, pero evidentemente se ve limitado por su capacidad. Confiar en Dios es confiarle tu vida a Dios, amén. Descansar en una fe salvífica para Dios, amén, y en este contexto que lo quiero exponer, es descansar en todo mi ser, en su providencia, en su control, ¿vale?, en la suma de sus divinidades, gloria al Señor, de sus atributos perfectos, amén, en los cuales la providencia del Señor es la suma de su omnisciencia, omnipotencia, amén, omnipresencia, actuando, interactuando para alcanzar la provisión para mi vida, el propósito de Dios en mi vida. Entonces, un ejemplo tonto, ya dejo a mi hermano Falico que él pues explaye esa opinión. Gloria al Señor. Me doy cuenta, pues, por ejemplo, yo tengo una niña pequeñita ahora, ¿vale? Y permitirme que ponga el ejemplo, pues, sencillito.
tengo una niñita de 2 años, amén, que ahora está empezando a experimentar, amén, con las cositas, y es como yo, rompe las cosas enseguida, ¿vale? Y ella pues confía de que yo siempre se lo arreglo, amén, y ahora le compré pues hace unos poquitos días unos globos, ya ves la tontería. Y claro, cuando se le explotan los globos, ella a su manera me viene con el globo roto, amén, y yo le busco solución, amén. ¿Y cuál es la solución? Evidentemente no se puede arreglar, pero si tengo un cajón que compré, pues saco otro y a su manera le arreglo el problema. Esa es la confianza que mi niña ciegamente tiene en mi persona, amén. O sea, la confianza en Dios es una confianza ciega. Evidentemente, cuando se dio cuenta que se acabaron los globos y que yo no le daba solución, ¿vale? Vio la limitación de mi capacidad. En Dios esta capacidad es ilimitada porque Dios es Dios, amén, es omnipotente, todo lo puede y todo lo que Él dice es palabra de Dios, es verdad, es inmutable su consejo, en Él descansamos en el nombre de Jesús, amén. Amén. Falico. Una maravilla, de verdad, escuchar la exposición tan práctica y tan directa, ¿no? Yo, de la misma manera, pues he estado mirando un poquito sobre el aspecto de la fe, ¿no? Lo que nos dice la Biblia de la fe. Y hay un hecho muy curioso que me ha llamado la atención. Es que la palabra fe en el Antiguo Testamento solo aparece en 3 ocasiones en nuestra Biblia. Es un hecho muy curioso, ¿no? Que aparece de forma textual en el capítulo 35 del libro de Números, en el verso 30, en Isaías 57:11 vuelve a aparecer, y en Habacuc 2:4 vuelve a aparecer. Amén. Sin embargo, es en el Nuevo Testamento donde la palabra fe aparece muchas más veces, ¿no? En su forma textual. Y bueno, mientras yo preparaba un poquito el tema, entendí que debía tomar el Nuevo Testamento pues para poder hablar de una forma más amplia de lo que es la fe. Hay algo que no debemos olvidarnos, ¿no? Y lo compartía con mi hermano David, es la intertextualidad de la Biblia. Es un término maravilloso que se acuñó hace unos años, ¿no? Que enseña que el Antiguo Testamento es esencial para el entendimiento del Nuevo y que el Nuevo Testamento es crucial para la comprensión del Antiguo Testamento. La intertextualidad. Y la prueba de ello la tenemos pues en este tema de la fe, ¿no? Estamos tratando hoy, pues en el Nuevo Testamento vemos que para hablarnos de la fe, el Nuevo Testamento, en diversos pasajes toma los ejemplos del Antiguo. Capítulo 4 de Romanos, para hablarnos de la fe, utiliza la fe de Abraham. Capítulo 11 de Hebreos, para hablarnos de la fe, utiliza pues a los personajes conocidos como los héroes de la fe, ¿no? Y para que veamos aún más claro la intertextualidad de la Biblia, que el Antiguo Testamento es esencial para poder entender el Nuevo y el Nuevo es crucial para la comprensión del Antiguo, podemos ver que en el Nuevo Testamento aparece la palabra fe en su forma textual ligada a personajes que no lo hacen en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, se asocia la fe de su forma textual a Abel. Amén. Capítulo 11, verso 4 de Hebreos. Y nos dice, por la fe, Abel. El verso 5 nos dice, por la fe, Enoc. Nos dice, amén, por la fe, también la misma Sara. En el 11, ¿no? Algo que no lo hace el Antiguo Testamento. Entonces entendemos que viendo la intertextualidad, esa palabra difícil de pronunciar, pero tan maravillosa, es por lo que yo decidí pues tomar la fe desde la perspectiva que nos da la Biblia en el Nuevo Testamento, ¿no? Y otra de las cosas que me llamó la atención es que la palabra fe es muy usada en el Nuevo Testamento, pero quisiera aclarar algo, ¿no? En primer lugar, es que en ocasiones me di cuenta que cuando aparece la palabra fe, no se refiere a fe en el sentido primario que teológicamente hoy queremos hablar. Es decir, en la Biblia existe un método de escritura denominado metonimia. Significa que es una figura retórica
que consiste en designar Muy una bien. cosa con el nombre de otra, con la que guarda relación de causa o efecto. Es eso. En la Biblia vemos, por ejemplo, ¿no?, cuando aquel hombre llamado Simeón, en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 25, él esperaba la salvación de Israel, dice la Escritura. Y dice, y tomó al niño en sus brazos, lo bendijo, y dijo él, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación. Sus ojos habían visto a Cristo, pero él dice tu salvación, porque Cristo es la causa y la salvación es el efecto, pero tienen relación. Eso es metonimia, ¿no? Pues de la misma forma, esto ocurre en la Biblia en diferentes temas, ¿no? Y en uno de los que aparece es en la fe. Por tanto, hay ocasiones que en la Biblia aparece la palabra fe, pero no se está refiriendo a la fe en el término teológico que hoy queremos hablar, ¿no?, sobre qué es la fe. Por ejemplo, capítulo 24 del libro de los Hechos, verso 24, la Escritura nos dice, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. El término fe, en esta ocasión podríamos sustituirlo por evangelio. Y lo oyó acerca del evangelio de Jesucristo. Entendemos, pues, que el evangelio es una metonimia o de la fe o la fe del evangelio. Amén. Entonces, pienso que es importante hacer una exégesis lo más correcta posible para entender lo que es la fe, ¿no? Porque es un tema muy sencillo, es verdad. Pero pienso que la palabra del Señor es como una obra de ingeniería, ¿no?, que los ingenieros la hacen muy sencilla, le das a un botón y se enciende, le das a un botón y se apaga y ya está, ese es el funcionamiento. Pero si tú quieres profundizar dentro, encuentras pues que tiene muchísima grandeza y en el aspecto de la fe pues es algo que pienso que si profundizas, ¿no?, puedes encontrar mucha grandeza y sobre todo ver a Dios revelado de una forma extraordinaria, ¿no? Amén. Si me dejáis seguir un poquito más, os puedo Sí, decir hombre, la claro que fuerza sí. bíblica. Estamos Cuando, disfrutando. Estoy disfrutando. cuando tú veas hasta cuando quieres tocar, Vale. me dices So- que cambiemos Somos y de ya casa. haces alguna pregunta o tiramos con David. Vale. Tú siéntete libre, hermano. Vale. Tenemos tiempo, es un grupo de estudio, o sea que no tenemos tiempo. Igual estamos una hora, que dos, que nos levantamos a las 8 de la mañana desde aquí. Lo que tú veas. Dale. Fenomenal. Bueno, pues nada, para hablaros de la fe, pues en la forma que queremos, ¿no? Vemos que en los evangelios aparece la fe y Jesús nos habla de ella, ¿no? Capítulo 8, verso 5 del libro de Mateo al 13 nos habla de la fe del centurión. El capítulo 9 de Mateo nos habla de la fe de los que se acercaron con el paralítico. El capítulo 15 nos habla de la fe de la mujer cananea, ¿no? Pero para hablar de la fe pienso que es correcto, en primer lugar, entender cómo se origina la fe. La fe tiene un origen, ¿no? Y el libro de Romanos nos muestra por la Escritura, capítulo 10, verso 17, dice, así que la fe es por el oír. Y el oír Amén. por la palabra de Dios. Amén. Amén. Este texto nos muestra, sin lugar a duda, ¿no?, que la fe comienza, se origina y tiene su inicio por el oír. Gloria al Señor. Y esta conclusión está basada en lo que nos muestra textos anteriores, ¿no? En el capítulo 10, verso 13 hasta el 15, San Pablo dice, porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero ahora él hace unas preguntas. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin no haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En este capítulo Pablo nos describe paso a paso cómo se inicia y se origina la fe en el hombre. Aunque lo hace en el orden inverso, es decir, lo hace desde el fin al principio. La misma forma, pues, por ejemplo, que se usa la palabra para las genealogías, ¿no?, que comienzan desde el final
y se remontan al principio. Pues también lo hace en esta ocasión así, ¿no? En esta forma, y los pasos que nos muestra son los siguientes. Dios, en su gracia, envía la palabra de las buenas nuevas. Por la palabra o por la predicación oirán, por oír creerán, y al creer lo invocarán. Amén. Y es por esta deducción por la que Pablo nos muestra que la fe viene por el oír, y añade algo, y el oír por la palabra de Dios. Que esto me llamaba la atención, ¿no? Le decía a mi hermano David, y bueno, vosotros también lo sabréis, tanto tú como mi hermano Jero, que estáis acostumbrados pues a hablar de doctrina, y normalmente estáis casi todos los días, pienso, pues conectados y tocando tantos temas. Nos es imposible abordar ciertos temas bíblicos sin tener que entrar también en otros. Amén. Amén, lo hablábamos. Lo hablábamos y decíamos que es imposible, ¿no? ¿Por qué? Porque hay muchos temas, por no decir todos, que están conectados. En este caso, para poder explicar el por qué la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios, debemos de entender la situación en la que se encuentra el hombre antes de poder desarrollar la fe. ¿Cómo se encuentra? Y yo voy a tratar de resumir el tema, sobre todo sin entrar en los diversos aspectos de la doctrina que tiene, pues tendríamos que hablar de la doctrina del hombre, de la doctrina del pecado o de la doctrina de la salvación. Creo que está entrando una... Sí, enfatizar... Se está escuchando algo de fondo. Sí. Que... Sí, ha sido el móvil. Vale. Corta. Vale, no sabía si era Jero que estaba por detrás y no estaba escuchando algo. No ha sido Jero. No ha sido Jero. Perdona, que se he cortado. Jero, por favor, silencia a ese Paul John. Silénciale una semana, que no hable más. Sí, hermano. Muy bien. Pues nada, la Biblia nos enseña, como decía, sin dar mucho rodeo, que todos los hombres son pecadores. Capítulo 8 de Primera de Reyes, verso 46, Salomón en su oración dedicatoria dice: porque no hay hombre que no peque. En Eclesiastés, la sabiduría del predicador nos habla, en el capítulo 7, verso 20, dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. El hombre es pecador. Y es Pablo el que nos dice ya de forma categórica, capítulo 3, verso 23 de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esta es una verdad innegable en la Biblia. Nos enseña que el hombre es pecador y eso trae unas consecuencias al hombre. Ha traído unas consecuencias. Capítulo 26 del libro de los Hechos nos muestra, en el verso 18, que el hombre, a causa de eso, está en tinieblas, que está en la potestad de Satanás, y que el hombre natural se encuentra, dice la Escritura, yo lo miraba, que es esclavo del pecado. Así lo registra el capítulo 6 del libro de Romanos. Y Jesús dijo en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 34, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Por tanto, el pecado ha traído unas consecuencias al hombre, y es que es esclavo de él, de tal forma que dice que reina, que se enseñorea, y que le lleva al hombre a obedecerle en sus concupiscencias. El hombre se encuentra en tinieblas, y el hombre se encuentra en la potestad de Satanás. Pero aún dice más la Biblia. Dice capítulo 2 de Efesios, verso 1, y Colosenses 2:13, nos lo reitera, que el hombre está muerto en delitos y pecados. Amén. Ese es el estado del hombre. Es por ello que entendemos en estos textos la incapacidad del hombre para acercarse a Dios. Por su propia iniciativa o por sus propios méritos. ¿Por qué? Porque su posición está en tinieblas y en la potestad de Satanás. Su condición es esclavo del pecado. Su estado está muerto en el pecado. Por eso el apóstol Pablo, después de demostrar la culpabilidad del hombre en los 2 primeros capítulos de Romanos, es en el capítulo 3 donde él da un resumen y dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Este, sin lugar a duda, lo que nos muestra la Escritura, que es la condición del hombre natural. Amén. Pero la Biblia nos enseña que Dios, en su maravillosa presencia, gloria al Señor, ya conocía esa situación. Y en su soberanía, Él determinó en la eternidad, por su sola misericordia, el concedernos gracia. Capítulo 2 de Efesios, verso 5. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos. Este claro hecho nos lo muestra segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 9 y 10. Dice que esa gracia que nos ha sido concedida nos fue dada en Cristo Jesús cuando, antes de los tiempos, en la eternidad ya nos fue concedida, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, y dice, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Y ahora Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 de la segunda epístola, reitera eso y nos dice que Dios nos ha escogido desde el principio para salvación, dice, a lo cual os llamó mediante ¿qué? El Evangelio. Amén. Es decir, la provisión de Dios ante el problema del pecado del hombre es realizada única y exclusivamente por su gracia, Efesios 2:5. La gracia nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos, Timoteo 1, 9, 10. Y esa gracia la recibimos a través del Evangelio. O lo que es lo mismo, la palabra de Dios. Y yo miraba y decía, bueno, ¿y qué es el Evangelio? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio, no? Y si me permitís que os lea estos versos, porque el otro día los leía y se me caían las lágrimas mientras estaba leyendo. Capítulo 10 del libro de los Hechos, verso 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, y empieza a relatar, Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Y voy resumiendo. Dice, Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Pero lo mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él, después que resucitó de los muertos. Y ahora dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados en su nombre. Este es el mensaje del Evangelio, el que predica Pedro, y ahora Pablo también en el capítulo 13 y en el verso 15 vuelve también a enseñarnos qué es lo que predica. Y dice la Biblia, Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Dice, pero los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar causa digna de muerte, pidieron a Pilato que le matase. Dice, y habiendo cumplido todas las cosas que en él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido con él juntos a Galilea, de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo, y nosotros también os anunciamos el Evangelio. Es un mensaje muy paralelo al de Pedro, muy idéntico. Dice, sabed pues esto, varones, que por medio de él se os anuncia el perdón de pecados, y que todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y el Evangelio lo resume Romanos capítulo 1, verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Es decir, y soy breve ya, el Evangelio es un mensaje divino que nos transmite única y exclusivamente por gracia. Nos es transmitido por gracia. Y a través del cual el hombre recibe la oportunidad, por medio de la fe, de creer y arrepentirse de sus pecados. Y a través de esa misma fe, ser justificado en la obra redentora de Jesús y recibir la salvación. Y ahora se nos presenta la pregunta, ¿no? La pregunta del millón.
¿Y de quién es esa fe? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Las escuelas interpretativas como el calvinismo o el arminianismo la llevan debatiendo durante 500 años o más, ¿no? ¿Cómo puede el hombre creer y desarrollar esa fe si el hombre está muerto en delitos y pecados? Si el hombre es esclavo del pecado. Si el hombre no busca a Dios, sino que se ha desviado y no hace lo bueno. Y aunque estoy intentando a lo largo de todo este estudio, no sé si os dais cuenta, de evitar escuelas interpretativas y ceñirme solo a lo que la Escritura nos da de una forma clara, permitidme si ahora, Eleazar, David, interpretar esto, pero no con ninguna escuela, Adelante, tampoco con adelante. ningún pensamiento, sino aplicando la intertextualidad de la Biblia. Es decir, interpretando la Escritura por lo que está escrito. Amén. Porque la Biblia tiene la grandeza y la singularidad que se da luz a sí misma. Gloria al Señor. Y si recordáis, al principio hemos comenzado esta parte con el texto: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es decir, el texto nos muestra que la fe se origina y tiene su inicio por el oír, y añade, pero el oír la palabra de Dios. Hay otras traducciones, como la Biblia del oro o la Biblia del oso, que lo traducen así, dice, así que la fe proviene de oír. Y dice ahora, y oír depende de la predicación de la palabra de Cristo. La Biblia del oso lo traduce, luego la fe es por el oír, dice, y el oído por la palabra de Cristo. Eso me llamaba la atención, ¿no? Y bueno, este texto, aunque está hablando de, que vamos a citar de otro tema, pero sí nos ilumina para interpretar este. Primera de Corintios 2:14 nos dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu y no las puede entender. Este texto nos habla claramente que las cosas del Espíritu no dependen de los sentidos del hombre. Y hay varias ocasiones donde Dios describe al hombre como sordo por no percibir las cosas de Dios. En Isaías 42, versos 18 y 20, el Señor se dirige a Israel y les dice, sordos que abréis los oídos y no oís. En el 43 vuelve a decirles, pueblo sordo que tiene oídos, pero no oye. Y vemos que todos los que siguen a los ídolos, en el libro de los Salmos, en el 115 y en el verso 6, dice que esos ídolos tienen orejas, mas no oyen. Pero añade ahora, en el verso 8, semejante a ellos son los que las hacen y cualquiera que confía en ellos. Isaías 44, verso 18, nos dice, hablando también de los que confían en los ídolos, no saben ni entienden porque cerrados están su corazón para no entender. Sin embargo, en este pasaje que hemos dicho, Romanos 10, podemos ver que la percepción del hombre cambia a través del mensaje del Evangelio. El hombre que es sordo, el hombre que no oye, aunque tenga oídos, y no puede entender ni recibir la voluntad de Dios, la Biblia dice que oye por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según la Escritura, la palabra del Evangelio nos dice Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Corintios 1:18, la primera epístola, dice, la palabra de la cruz es poder de Dios. Juan 17:17 dice, tu palabra es verdad. Segunda de Pedro 1:19 dice, la palabra es como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Hebreos capítulo 4, verso 12 nos dice que la palabra es viva. Y es el espíritu y la vida de la palabra de Dios la que permiten al hombre, cuando llega a él, percibir que está muerto. Y es la luz de la palabra de Dios la que da conocimiento al hombre que está en tinieblas. Así lo enseña 2 de Corintios, capítulo 4, del 4 al 6. Y es el poder y la verdad de la palabra de Dios la que hace al hombre poder ser consciente de su situación, que es esclavo y que se encuentra en la potestad de Satanás. Y es el poder de la palabra de Dios, la luz de la palabra de Dios, la vida de la palabra de Dios, la verdad de la palabra de Dios, que provoca que eso ocurra, ese cambio en la percepción del hombre. Y es entonces cuando el hombre puede oír y por el oír desarrollar la fe.
Gloria al Señor. Y eso es el poder que tiene la palabra de Dios. Dotar al hombre de la capacidad y la percepción de poder oír y conocer y así tener la oportunidad de elegir, escoger y decidir acercarse a Dios o no. Amén. Es la palabra de Dios. Por eso vemos capítulo 1 de Hebreos que dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, pero siempre Dios ha hablado. Cuando habla por sueños, le habla. Cuando se aparecen visiones, le habla. Cuando habla por profeta, habla. Cuando habla por la escritura, habla. Aun por la naturaleza, Dios habla. Dice el Amén. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Lo cuentan. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que siempre Dios ha hablado con el hombre, porque sabe que la única forma de que el hombre pueda reaccionar es a través de la palabra de Dios. Amén. Amén. Y bueno, yo tengo algo más, pero David, quiero escucharte también si no me he visto la lucha mía. Muy bien, no. Llevabas una línea preciosa y muy bíblica, muy sujeta a la palabra, que a la hora de la verdad es lo que nos interesa para compartir la palabra. Mira, cerrando un poquito el tema, ¿no? Y si me permite la licencia, ¿no? Primera de Corintios 1:21 nos cierra ese tema que tú muy bien dices y expones. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Amén. En otras palabras, el medio para alcanzar fe, como bien decía mi hermano Falico, es la predicación, la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que promueve algo en el corazón del hombre por medio de la convicción del Espíritu Santo. Entendemos que la palabra nos enseña que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio, y es el que acciona esa capacidad en el hombre que, aunque está muerto en delitos y pecados, como bien dice mi hermano Falico, o sea, que está en un estado de depravación, amén, y sin usar términos que otras escuelas de teología pues nos pueden llevar a confundir, pero no hace falta usar el término para entender que, como bien dice mi hermano Falico, el hombre está muerto en delitos y pecados, el hombre no tiene ninguna capacidad en su naturaleza inherente, amén, de poder reaccionar favorable o desfavorablemente al mensaje de Dios, sino que es la persona de Dios por medio del Espíritu que va amén. En la palabra, en la predicación, la que da esa capacidad de poder pues aceptar el mensaje de Cristo, que produce fe para poder pues tener capacidad de aceptar, amén. Entonces, claro, nos tendríamos que ir a decir, como dice el libro de Efesios, capítulo 2, en el verso 8, dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Amén. Entonces siempre ha habido una controversia ahí en ese texto de que cuál sería el don de Dios, si la gracia o la fe. Bendito sea el Señor. Y según la interpretación que hagamos de este texto, pues nos decantaremos para una escuela pues calvinista o nos decantaremos a una escuela arminianista. Evidentemente, la misma palabra gracia implica don inmerecido. Entendemos, gloria al Señor, que el regalo, el don de Dios es la gracia en el nombre del Señor. Pero eso no desbanca en ninguna manera, de ningún lugar, que la fe no sea producida por la persona de Dios. Pues no es un don de Dios, sino que es una reacción del poder del Espíritu Santo por medio de la palabra que enciende en nosotros esa capacidad de poder aceptar o de poder rechazar la vida de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Entonces, por eso entendemos, y llevándome un poco a lo que mi hermano Falico, pues yo he tomado algún hilo de él, ¿vale? Y voy a tirar, ¿no? Pues cositas que me han hecho bien y que verdaderamente él hablaba de la intertextualidad de la palabra del Señor y evidentemente es palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es apta para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios tiene vida propia y, como él muy bien dice, la palabra de Dios se explica a sí misma. Amén. Para poder encajar, y alguna vez lo he hablado con algún hermano, para poder encajar las doctrinas, a veces encontramos que tenemos una escuela, incluso a él se lo comentaba el otro día, tenemos una escuela de interpretación, amén, que podemos encontrarle una base bíblica y poder argumentarla, pero que cuando la queremos encajar en el cómputo de toda la revelación plena de la palabra de Dios,
vemos que tenemos que forzar los textos, porque aunque en algunas doctrinas sí que encajan, en otras no encajan en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La doctrina de la fe, amén, tiene su propia revelación dentro de la preciosa palabra de Dios, y en la intextualidad, como dice mi hermano Falico, amén, en esa conexión del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que el medio utilizado para la fe, amén, no solamente es algo neotestamentario, sino que ese es el método que Dios ha escogido para que la humanidad tenga alcance a la provisión de Dios para salvación por medio de la gracia. O sea, la fe la encontramos no solamente en el Nuevo Testamento, sino, como bien decía, aunque no de manera tan explícita, amén, pero sí implícita en la palabra, amén, la encontramos en el Antiguo Testamento. Él citaba el libro de Habacuc en el verso 2:4, dice: "Mas el justo por la fe vivirá", amén, gloria al Señor, y el mismo libro de Hebreos toma ese texto, lo extrapola al tiempo neotestamentario y tiene que decir, y dice: "Y si mi alma retrocediere, no agradará a mi alma", dice: "Mas el justo por la fe vivirá", amén. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar la palabra por medio de esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? De que la salvación por fe no es algo que solamente pertaña al tiempo de la gracia, sino que aún en el Antiguo Testamento toda la provisión en la ley mosaica, en la revelación de la palabra de Dios, amén, nos damos cuenta que aún toda la provisión, todo el sistema de sacrificio, toda la elaboración de la ley de Dios, amén, nos llevan a un mismo lugar. Nadie puede alcanzar, amén, la provisión de gracia de Dios, porque entendemos que gracia no solamente, aunque estamos en el tiempo de la dispensación de la gracia, no solamente tenemos en este tiempo gracia ha habido en todos los tiempos. Mi hermano Falico tiraba de la mano del capítulo de Hebreos capítulo 11, amén, de la galería famosa de la fe, y en esa galería de la fe nos damos cuenta que la gran mayoría de textos, de versos, de ejemplos bíblicos empiezan desde la fe de Abel, amén, acabando en la fe de Rahab y tantos otros que han seguido amén. Ese ejemplo de fe. O sea, la fe siempre ha sido el utensilio, amén, la provisión de Dios para alcanzar y hacerse patentes las promesas de salvación. Romanos capítulo 9, en el verso 6, nos dice: "No que la palabra de Dios haya fallado". Amén. Dice: "Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas". Ah, amigo, gloria al Señor. ¿Cómo dice esto? Dice: sí, dice: "Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia". Dice el 8: "Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes". Lo que nos está diciendo la palabra, amén, es que no por cumplir con el sistema, amén, no por tener una ascendencia, no por tener un sistema incluso de sacrificios, tenemos un acceso a la provisión de Dios. Pues la palabra nos enseña que incluso gente que vivía una vida piadosa aparentemente de cara a la religión, amén, la palabra nos enseña que no optaron a la salvación de Dios por medio de la provisión de fe que había en medio de las promesas. En otras palabras, la gracia, amén, escondida dentro del sistema de sacrificios, no se alcanzaba por el cumplimiento retórico de todos los mandamientos, sino por la fe en la provisión de Dios para salvación al pueblo en el nombre de Jesús. Y aún esa fe, amén, iba acompañada de obra. Gloria al Señor, porque la verdadera fe, como bien hemos visto en esa galería de fe, gloria al Señor, la fe iba acompañada de una obra intrínseca, o sea, inherente en la misma fe, porque forma parte de la naturaleza de la fe las obras que la acompañan. Amén. Nos dice el libro de Santiago, como bien sabéis, gloria al Señor, que la fe sin obras está muerta. De la misma manera que el cuerpo sin espíritu no tiene vida, la fe a la cual no acompañan las obras, gloria al Señor, verdaderamente no tiene vida en sí misma en el nombre del Señor. No implica eso, gloria al Señor, que necesitemos obras de justicia para alcanzar una fe que nos salve, porque, como bien dice la palabra, todas nuestras obras de justicia
son, con el debido respeto, como trapo de inmundicia delante de Dios. O sea, la fe verdadera, gloria al Señor, no significa que a la fe la tengan que acompañar obras, sino que la fe produce obras. Amén. Que es algo distinto, porque si lo enfocamos bajo la perspectiva de que la fe la tienen que acompañar obras, gloria al Señor, entonces estaríamos diciendo que el requisito para alcanzar la provisión de Dios no es la fe solamente, sino las obras que la acompañan. Por eso tanto Pablo enfatiza en el capítulo de Romanos, capítulo 3, que no somos salvos por obras de justicia, sino por la fe en el nombre del Señor. Entonces, yo quería poner un ejemplo, amén, que ya que mentaba la fe de Abel, gloria al Señor, y la palabra nos dice en el capítulo 11, verso 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por él. La fe de Abel, gloria al Señor, no fue ofrecer una mejor ofrenda que Caín. ¿Amén? No es que a Dios le agradara más la carne que el fruto del campo, ni como muchas veces hemos predicado, y yo confieso que a veces me he dejado llevar por esa corriente, no, que hemos dicho, la fe de Abel fue que él ofreció el primogénito, lo engordado, lo guapo, lo bambano. Amén. La ofrenda de Caín, ¿vale? Y como que hacemos que era un poquito... En el devocional todo vale. Todo vale, amén, amén. ¿Vale? Pero nos damos cuenta por la palabra, amén, de que es que el sistema de adoración que Dios había escogido en la palabra era el sacrificio animal. Y es la fe en esa provisión determinada conforme al designio de Dios, o sea, esa confianza y obediencia a lo determinado por Dios, que nos hace ser aptos para alcanzar la provisión de Dios para salvación. ¿Qué nos dice la palabra? Que cuando Adán y Eva pecan, ellos, su primera provisión de cubrir su desnudez fue, con todo el respeto de la palabra y a los oyentes, cubrieron sus desnudez con hojas de higuera, dice, se entretejieron hojas de higuera y cubrieron su desnudez. Se dieron cuenta, gloria al Señor, que mientras estaban ellos solos, no había problema, gloria al Señor, pero cuando Dios irrumpió, amén, se tuvieron que esconder siendo conscientes de que eran incapaces. Y la palabra nos enseña, amén, que ahí implícitamente, no explícitamente, hay el primer sacrificio. Porque si la palabra nos enseña que fueron cubiertos de pieles de animales muertos, evidentemente hubo un sacrificio en aquel lugar. Si solamente nos basáramos aquí, podríamos decir que esto es una mera aplicación mensajeando, pero cuando vemos que Noé sale del arca, gloria al Señor, y está en el arca los días que está, el agua desciende, el arca reposa en la tierra, la palabra nos enseña de que cuando sale, lo primero que hace Noé, dice, es sacrificar de todo animal limpio delante de Jehová, o sea, sacrificó, gloria al Señor. Y la Biblia nos dice, y eso fue olor grato delante del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Amén. Que aun en ese producto de obras, amén, que aparentemente podemos juzgar como que son buenas obras o una obediencia, se encuentra un elemento que la Biblia en el libro de Hebreos 11 nos cita y da testimonio de ello, de que es fe. Amén. Y a la verdadera fe le acompaña fruto que significa obras de fe en el nombre del Señor. Forma parte de la naturaleza de la fe verdadera. Por eso, sin detenerme mucho, hay una fe, la cual es una fe intelectual. Amén. Y esa fe intelectual que, como decía antes, no creer a Dios, sino creer en Dios. Amén. La Biblia nos dice que Satanás, los demonios creen y tiemblan, gloria al nombre del Señor. Dice, y no por eso, gloria al Señor, significa que ellos alcancen salvación, gracia, por medio de esa fe, sino que lo que nos demuestra la palabra del Señor es que es una fe intelectual, una fe de conocimiento. Amén. Mira, dice el libro de Hechos, capítulo 13, nos habla de Simón el mago. Amén. Sabéis que él aún se bautizó. Él vio el mover. Yo no quiero juzgar el corazón de ese hombre, pero juzgo lo que sí que dice la palabra del Señor. Él verdaderamente, dice, también creyó. Dice Simón mismo, dice en el verso, capítulo 8, verso 13. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe
y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Gloria al Señor. Y dice la palabra que viendo eso, él ofreció dinero. Amén. Ofreció dinero para que aquello que él veía en los apóstoles, que por la mano se recibía la impartición del Espíritu Santo, él quiso comprar, amén, y mostrar, gloria al Señor, la clase de fe que él tuvo. Por eso dice el 21, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. O sea, no es solamente creer, gloria al Señor, no es solamente coger una interpretación de lo que se te ha dicho y asimilarlo como que pueda ser cierto o no pueda ser cierto, sino que la fe verdadera es una fe que descansa, como decía al principio, que reposa en la persona de Dios, que reposa en sus promesas, que reposa en su palabra, que reposa en su provisión, como citaba tantísimos textos mi hermano Falico, que tiene una capacidad que no hay quien lo aguante, que Dios me lo bendiga, que nos damos cuenta, gloria al Señor, que vemos una verdadera fe que tiene que tener un descanso, un consentimiento, un asentimiento sobre lo que Dios promueve para nuestras vidas y evidentemente, como dije hace unos días atrás, no sé si lo dije aquí, amén, que es imposible creer en Dios para salvación si no primeramente crees en Dios para condenación. Amén. O sea, la palabra de Dios es la que me muestra mi condición de pecador, porque si no soy consciente de mi pecaminosidad, como tan asertivamente nos decía mi hermano Falico, amén, la condición del hombre de pecador, ¿vale? Porque ese es el producto de la palabra de Dios, el poder que tiene la palabra de convencernos de nuestro pecado, amén. Quizás estamos un poquito, y lo digo con todo el cariño y amor del mundo y con todo el respeto a mis hermanos predicadores, pero nos estamos desviando un poquito quizás del tema en muchos de nuestros púlpitos, ¿vale? Que no tenemos la capacidad de hacerle ver al hombre que tenemos delante su condición. Y jamás podremos convencer a alguien de que necesite ser salvado si no le convencemos de que primeramente está condenado. ¿Amén? Entonces, esa es la palabra de Dios que produce fe. Produce fe para dos ámbitos. Una, para convencerme de mi pecado, gloria al Señor, porque aún eso hay que creerlo, aleluya, y luego nos produce la fe para poder aceptar la provisión de salvación para ese estado permanente en mi vida. Amén. Que aunque estoy en una depravación humana, aunque estoy muerto en delitos y pecados, amén, en una depravación, no quiero citar el texto, pero como algunos lo entenderían, aún extrapolándolo, no se me malinterprete, una depravación total, amén, porque el hombre, evidentemente, por sí mismo, no tiene capacidad. Lo que pasa es que nosotros no creemos la doctrina calvinista, la corriente de pensamiento calvinista, la cual enseña que primeramente viene la regeneración y luego viene la fe. No creemos en esto, no. La palabra del Señor nos lo enseña de muy distinta manera, gloria al Señor. Dice Juan capítulo 3, verso 15, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Primeramente fe, mas tenga vida eterna en el nombre del Señor. Mirad, Juan 3:36 nos dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Amén. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. O sea, nos dice 1 Timoteo 1:16, pero por esto fui recibido a misericordia para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. O sea, si nos fijamos en el orden establecido en esos 3 versos que hemos citado, primeramente siempre viene la fe, el creer, y después viene la vida eterna. Gloria al Señor. Y con estos 3 textos desmontamos la creencia de que el hombre primeramente es regenerado por la elección incondicional de Dios, amén, irresistible de Dios, y que luego el hombre recibe fe para creer. Porque la palabra de Dios nos enseña que el término siempre es el mismo. Primeramente se cree y si uno acepta el mensaje, si uno recibe al Señor como Salvador, si uno cree en el corazón, como dice la palabra, para justicia y confiesa para salvación, la palabra nos enseña que nos produce vida y vida eterna en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos, permitirme en 3 minutos hacer una separación entre las escuelas de las que no habéis querido hablar, dejadme explicarlas en 3 minutos para hacer una separación. Amén. A ver, entre ellas encontramos una de ellas que es el monergismo. Esto es
que Dios hace todo en el hombre, que el hombre está muerto en delitos y pecados Amén. y no puede hacer nada y que tiene que ser Dios regenerándole previamente y que quiebre su voluntad por medio de una gracia irresistible. Y hace que el que se arrepienta sea Dios en el hombre. Luego tenemos lo contrario, tenemos el sinergismo, que lo podríamos calificar como pelagianismo. Es que el hombre ayuda a Dios en la obra de salvación, enseña la cooperación de la gracia divina y la libertad humana, por decirlo de alguna forma. También enseñaban al hombre como sin pecado original, a pesar de la caída adámica, nos lo muestran a veces como manchado, herido de muerte, pero no como muerto, cuando la palabra nos dice muerto en delitos y pecados. Amén. Y yo me quedo con este término acuñado por Francisco La Cueva, conocido como el energismo. Y esto enseña que la capacidad de Dios y la fuerza por medio del mensaje de la palabra, y esta capacidad y fuerza nos permiten aceptar o el rechazar en el momento de recibir la palabra. El hombre es pecador y está espiritualmente muerto y por lo tanto incapaz de orientarse hacia Dios. Pero por otra parte la salvación es algo personal, consciente y voluntario. Es cierto que Dios toma la iniciativa por su gracia misericordiosa frente a la miseria espiritual del hombre, pero el hombre no es un mero receptor de salvación, ya que puede desecharlo. Dice Lucas 7:30, mas los fariseos e intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto a sí mismo. Dice Romanos 10, 16 y 17, mas no todos obedecieron el Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y oír la palabra de Dios. Pero uno también puede rendirse en obediencia. Salmo 18:44. Al oírme, me obedecen. Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, porque erais esclavos del pecado y os hicisteis obedientes de corazón de aquella forma de enseñanza a la que fuisteis entregados. El hombre para rechazar a Dios le basta con perseverar en su naturaleza corrompida por el pecado. Sin en cambio, para aceptarlo, solo es necesario accionar la fe y coger la mano que Dios le ha tendido al hombre y obedecer con la ayuda de Dios, porque de otro modo sería imposible. Para que nos lo diga de una forma más sencilla, la versión Dios habla hoy, Filipenses 2:13. Pues Dios es quien hace nacer en vosotros los buenos deseos y quien nos ayuda a llevarlos a cabo según su buena voluntad. O sea que es primero obedecer a Dios. La regeneración nunca ha sido previa. Dice Efesios 5:14, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y después, y te alumbrará Cristo. Así que entre monergismo, sinergismo y energismo, yo me posiciono y me quedo con el energismo. Aunque no hayamos dicho las escuelas, todos hemos entendido lo que he querido decir. Amén. Así que no os interrumpo más, yo os dejo que sigáis. Muy bien. Como dice el libro de Hechos, capítulo 7, el discurso de Esteban, que nos tiene que decir, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. Amén. O sea, hay un rechazo a la obra, hay un rechazo a la convicción, amén, y hay un rechazo a creer en el nombre del Señor. Amén. Falico, venga, Sí, amigo no, mío. estoy de acuerdo con lo que tú has dicho y la forma de la escuela que tú has escogido, pues sin duda alguna, pues yo es la que también creo por lo que me muestra la palabra de Dios, ¿no? Amén. Simplemente, en fin, últimamente, pues a mí como a muchos de vosotros, pues las escuelas de interpretación, de alguna manera, veo que en muchas ocasiones la gente pues nos habla de ellas, pero no nos da los textos de la Biblia, los que se basan, ¿no? Entonces, yo lo que intento es ir a la Biblia y ver qué es lo que me dice la Biblia sobre esa interpretación, ¿no? Y lo que veo en la Biblia pues se aproxima mucho a lo que decía pues mi hermano David, lo que has dicho tú, sin duda alguna pues va ligado a lo que muestra la palabra de Dios, ¿no? Él hablaba de que en el Antiguo Testamento pues que la fe también era el modo en que la gente recibía, ¿no?, la salvación. Capítulo 11 de Hebreos, verso 7, nos dice que Noé fue advertido por Dios. En segundo lugar, dice, con temor preparó el arca para que su casa se salvase, o sea, creyó. Dice, y por esa fe fue hecho heredero de justicia. Amén. Capítulo 15 del Génesis, verso 4, volvemos a ver a Abraham. Dice la Biblia, y vino a él
palabra de Jehová. Sabemos que tanto en Noé como en Abraham, el primer paso, ¿quién lo da? Dios. ¿Cómo? Por su palabra. Amén. Y dice, y creyó Abraham a Jehová, la fe, sin duda alguna, Amén. aunque en este capítulo 15 del Génesis nos habla de creer, pero en el capítulo 4 de Romanos nos habla de fe. Dice, y le fue contado por justicia. Es lo mismo. Amén. Entendemos entonces que siempre ha estado así, ¿no? Como bien habéis dicho vosotros, el Señor también a otros les lanza su palabra, pero ellos escogen desobedecer y seguir lejos de Dios. Amén. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres se salven y que todos los hombres vengan al arrepentimiento. La verdad. Entonces Dios lanza su palabra para todos los hombres y da oportunidad a todos los hombres. Y si vemos en la Biblia, sin embargo nos dice Isaías 65:12, dice, os llamé, y resumo los textos para no entorpecer mucho esta noche, dice, os llamé, os hablé, pero escogisteis lo que me desagrada. Amén. Proverbios 1:29-30 vuelve a decir el Señor y dice, Amén. no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía y no escogieron el temor de Jehová. Amén. Vemos que Dios da su palabra, que es la forma que Él tiene de tratar con el hombre, y aunque les envía su palabra, ellos escogen lo que le desagrada. Isaías 66:4 vuelve a decir, hablé, y resumo, pero escogieron lo que me desagrada. Es decir, Dios llama, habla, da su consejo. Sin embargo, ellos menosprecian su reprensión y no oyen para obedecer, escogiendo, en último lugar, lo que desagrada a Dios. Y así vemos que pues, el Señor una y otra vez lo hace, ¿no? Y pues dando simplemente una pincelada al capítulo 2 del libro de Efesios, verso 8, ese famoso texto que pues decía que lo usan las escuelas de interpretativas, ¿no? para mostrar que la obra de la salvación es única y completamente obra exclusiva de Dios. Pero mirad lo que en fin, voy a contaros a través de la Biblia para apoyar lo que estamos hablando, ¿no? Dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Si analizamos un poco el contexto donde está este texto, podemos llegar a interpretar, igual que unos interpretan otra cosa, nosotros podemos llegar a interpretar lo que ha dicho mi hermano David y lo que todos sabemos, que Pablo se refiere como don no a la fe, sino a la gracia de Dios por la cual recibimos salvación, la cual en Romanos 5:15 o Efesios 3:7 también se refiere a ella como un don. Por tanto, no es una idea descabellada. Y la Biblia, cuando nos habla de fe, aparece en tres formas principales. En el capítulo 12 de Primera de Corintios, en el verso 8 al 10, aparece la fe como un don del Espíritu. En el capítulo 5, verso 22 de Gálatas, aparece la fe como un fruto del Espíritu. Y quisiera destacar que en estos dos versos, donde aparece la fe como fruto o la fe como don, son producidos por obra del Espíritu Santo en la vida del creyente regenerado. Amén. Sin embargo, la Biblia nos muestra lo siguiente. Capítulo 3, verso 2 del libro del Gálatas. Ahora Pablo hace una pregunta. Y esa pregunta es la siguiente. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y vuelve a preguntar. Capítulo 3 de Gálatas, verso 5. Y el que hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Y ahora responde el mismo en el verso 14 y dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe
por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Pedro predica en Pentecostés. Y en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el verso 37 al 39, dice así: Pedro les dijo, arrepentíos, date cuenta, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Y ahora dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Vuelve a decir, ¿vale? Capítulo 15, verso 6 del libro de los Hechos. Pedro expone ante el concilio de Jerusalén su experiencia ante los gentiles. Y daros cuenta que es el mismo orden. Dice la Escritura, los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio, en primer lugar. Creyesen, segundo lugar, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Siempre, si os dais cuenta, el orden es el mismo. Viene la palabra, que es la que da la capacidad al hombre de ver su estado y poder reaccionar. Muy bien. Y luego la fe. Y por la fe reciben el Espíritu. Amén. Capítulo 19 del libro de los Hechos, versos 2 al 6. Pablo predica en Efeso. Y dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Y dice la Biblia, dice, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús, es decir, creen. Y habiéndoles impuesto las manos, después de creer y de haber sido bautizados, dice, imponiendo sobre ellos las manos, vino el Espíritu Santo. Es decir, capítulo 1, verso 13 de Efesios, dice, habiendo oído, daros cuenta, la palabra de verdad del Evangelio, primero vuelve a ser la palabra, Amén. y habiendo creído en él, la fe, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, en tercer lugar. Si miramos todos estos textos, encontramos el mismo orden. Predicación del Evangelio, creer con fe, y a través de esa fe, recibir el Espíritu Santo. Porque la causa de la fe no puede ser producida por el Espíritu Santo en la vida del creyente, porque el Espíritu se recibe después de creer con fe. Entonces, ¿de quién es esa fe? ¿De quién es esa fe? Pues muy fácil. Vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Dice capítulo 9 del Evangelio de Mateo, verso 2. Y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama. Y mira lo que dice la Biblia. Y al ver Jesús, la fe, ¿de quién? De ellos. Les dijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Capítulo 7 de Lucas, verso 48. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y dice, ¿por qué? Al final dice, porque tu fe, reitero, te ha salvado. Tu fe, Amén. la fe de ellos. Y un texto que mi hermano David lo ha dicho antes, seguramente no se ha dado cuenta, pues yo siempre lo daba así, que es el libro de Romanos capítulo 1, verso 17. Dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así lo dicen Romanos. Pero yo me di cuenta que el apóstol Pablo utiliza una profecía de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Y en Habacuc no lo dice así. Habacuc dice, mas el justo por su fe vivirá. Por tanto, el creer con fe, sin duda alguna, es una decisión del hombre. Y así lo vemos en la Biblia, el cual recibe la oportunidad de desarrollar esa fe por la palabra de Dios que viene a él. Cuando la palabra de Dios le transmite esa vida, esa verdad, esa luz, ¿vale? Ese poder, el hombre entonces se da cuenta de su estado y tiene la oportunidad de poder creer y desarrollar esa fe. Amén. Y esto no violenta la soberanía de Dios, como algunos de ellos creen. No la violenta en absoluto, sino muestra que Dios extiende a las criaturas de la creación la engrandece. la responsabilidad de elegir. La engrandece. Muy bien. Qué bien. Una bendición. Saludar a José María Pichón, que está ahí con nosotros, nuestro profe. Dios le bendiga. Nuestro administrador. Dios lo bendiga. Muchas bendiciones.
Me ha parecido ver antes por ahí también a José el Argentino, que Dios le bendiga. Nuestro hermano Gene, Dios le bendiga. Amén. Estoy disfrutando y están disfrutando todo el mundo con la palabra, lo están haciendo saber por medio de los comentarios. Está siendo un programa precioso y sobre todo bíblico, que es lo más importante. Una maravilla, estamos disfrutando. Sin ideas propias, sino con Biblia. Si quieres seguir tú un poquito más, antes de pasar a las preguntas, David. ¿Cómo vamos de tiempo? Llevamos 1 hora y 25. Tenemos hasta 1 hora más podemos tener. Si no nos mata Jero, que se levanta a las 5:30, hasta 1 horita más podemos tener. Bueno, puntualizar, ya que hemos tocado pues los tipos de fe, ¿vale? Y para pues culminar un poquito el tema sin entrar demasiado, hablaríamos, mi hermano Falico hablaba en el capítulo 12 de Primera de Corintios de la fe como don, amén, y siempre pues nos ha inquietado un poquito el tema de qué es la fe como don y qué distinción tiene con la fe salvífica o con la fe que promueve la palabra de Dios por la predicación, amén. Y el don de fe parece ser como que es la apropiación, ¿vale? Por la capacitación del Espíritu, ¿vale? Que nos hace partícipes del poder de Dios, ¿vale? Porque es un don de poder, evidentemente, y nos hace partícipes por medio del don de la fe de Dios, ¿de acuerdo? Mira, hay un texto, amén, Marcos capítulo 11, ¿vale? En el verso 22 dice, respondiendo Jesús les dijo, tened fe en Dios, ¿vale? Porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, dice, y no dudará en su corazón, si no creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Amén. El don de fe, ¿vale? Podríamos hablar de que está dentro de este texto. El verso, pues no diríamos verso original, sino las traducciones más críticas, amén, que tienen más fiabilidad. En vez de traducirlo, tened fe en Dios, dice, tened la fe de Dios. Amén. Entonces, si tuvierais la fe de Dios, amén, de cierto os digo que a este monte le dirías, entonces, ¿de qué nos está hablando la palabra? De apropiarse, amén, del poder de Dios por medio de la fe como un don, una investidura de Dios por medio del don del Espíritu, que es una capacitación espiritual para hacernos partícipes de esa naturaleza de Dios en ciertos momentos muy puntuales, en ocasiones muy quizás escuetas, ¿no? En momentos en los cuales quizás podríamos decir que son pocos o que no necesariamente tiene que ser un imperativo que tengas que tener participación y puedas asir de él cuando tú quieras, sino más bien es la capacitación de Dios en ciertos momentos puntuales en los que evidentemente Dios se quiere glorificar a sí mismo en el nombre del Señor. Amén. Entonces, ese sería el don de fe, ¿vale? Un ejemplo de don de fe, por ejemplo, es cuando Pedro y Juan, amén, suben juntos al templo a la hora de novena, a la hora de la oración, y se encuentran a aquel hombre, ¿vale?, cojo de ambos pies, y tomándole de la mano derecha lo levantan y le dicen, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos te damos, en el nombre de Jesús, levántate y anda. O sea, cada vez que se obraba, evidentemente, un milagro, ¿vale?, por medio de un hombre de Dios, de un cristiano, evidentemente implicaba, hablamos de milagros, de la misma manera que es cuando se participa de una sanidad, entendemos que por el don de sanidad, cuando se opera un milagro o una operación del Espíritu, tenemos que ubicar ese don de fe obrando y capacitando a un hombre mortal, terrenal, amén, que no somos otra cosa que vasijas de barro, ¿vale? Que somos morada de Dios, amén, porque a Dios le ha placido así, pero ese don de fe es el que nos capacita en momentos puntuales al que recibe ese don de ser partícipes de ese poder de Dios y de pues, glorificar a Dios por medio del don en el nombre de Jesús. Amén. Dicho esto, creo que no hay mucho más que añadir. Amén. Si tú quieres añadir algo más, Falico. Amén. No, y si no, ya damos... Estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo. Amén. Era por puntualizar más bien, pues no dejarnos ese punto sin aclarar, ya que el tema era tipos de fe, pues sí. Creo que es una fe que hay que puntualizarla. Amén. Hemos hablado mucho de la fe salvífica y bueno, el tiempo nos pasarían horas, ¿no? Hablando Amén. La palabra de Dios, ¿no? Y hemos hablado, pues, como tú bien has expuesto, que
del don de fe, ¿no? O la fe producida por el don de Dios. Y el ejemplo que has puesto, ¿qué texto has utilizado para hablar? Marcos 11, verso 8. Perfecto. Hay un apoyo que es la única ocasión que yo he encontrado un ejemplo del don de fe, cómo opera, ¿no? Hasta qué nivel, ¿no? Y es el propio Pablo, en el capítulo 13 de Corintios, que apoya lo que tú has dicho, ¿no? Totalmente, ¿no? En el capítulo 13, verso 2, dice, si tuviese toda la fe, hablando por el don, de tal manera que trasladase los montes. Es decir, nos muestra que el don de fe es algo que el Espíritu imparte de una manera especial. Está claro que no a todos. No es como la fe que todos tenemos, sino que es un don que Dios lo da, como dice capítulo 12 de Corintios, verso 11, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo Amén. a cada uno en particular como él Conforme quiere. a su voluntad. O Muy sea, bien. se lo da a quien quiere, siempre con una puntualización. Capítulo 14, verso 12 de Corintios, dice, la primera epístola, dice, que los dones los da para edificación de la iglesia. Su iglesia. Amén. Muy Gloria bien. al Señor. Gloria al Señor. Entonces, sí, hemos hablado de la fe salvífica y la fe como don se puede resumir pues con estas palabras que tú has dicho y muy claramente lo vemos en la Biblia así, ¿no? Nos quedaría hablar de la fe como fruto. Y bueno, yo es un tema que lo he estado mirando bastante, pero nos llevaría bastante tiempo y... Resúmelo un poquito por encima, no te lo dejes, aunque sea así a modo por encima, de forma resumida. Me ha llamado la atención, ¿no? Yo miraba y veía muchas opiniones y veía, en fin, mucho tema en cuanto a ello, ¿no? El capítulo 5 de Gálatas nos dice que el fruto del Espíritu, pues, y habla de los frutos y entre ellos habla la fe, ¿no? El apóstol Pablo desarrolla estos textos, ¿no? Hablando acerca de que los Gálatas, aunque han recibido la vida del Espíritu, tienen que andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque son contrarios al Espíritu. Y la evidencia de andar en el Espíritu es manifiesta por esos frutos, entre los que se encuentra pues, la fe, ¿no? Jesús dijo, capítulo 7 de Mateo, verso 16 al 20, dice, así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Así que por sus frutos los conoceréis, ¿no? Amén. Entonces, el fruto entiendo que es la expresión visible del poder que obra internamente, invisiblemente, en este caso, en el creyente, por el Espíritu. ¿Y cómo entenderlo y cómo interpretarlo, no? Yo he llegado a la conclusión, ¿no?, que el texto donde se desarrolla Gálatas 5 es andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Es un texto paralelo con el libro de Romanos. En el libro de Romanos, Pablo nos habla en el capítulo 7 de la incapacidad por él mismo de poder hacer el bien. El hombre es incapaz por todo lo que hemos dicho antes. Y el reconocer su estado no le capacita para poder hacer el bien, sino que es la obra conjunta del Espíritu Santo la que le da la capacidad de poder desarrollar ese nuevo nacimiento y poder llevarlo a hacer el bien. Si nos damos cuenta, capítulo 7 de Romanos, Pablo nos dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, no puedo, no hay forma, aunque quiero. Pero Romanos capítulo 8, verso 1, ahora dice Pablo, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, enlazando con Gálatas, capítulo 5. Porque la ley del Espíritu, de la vida en Cristo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que el Espíritu Santo es el que en nosotros nos da la capacidad de realizar, sin duda alguna, todas esas obras o todos esos frutos
entre los que se desarrolla la fe. Y podríamos entrar y seguir hablando, pero para mí es eso, a mi forma de entender, aunque respeto todas las opiniones. Amén, muy bien. Mira, tenemos por aquí alguna pregunta, y no estrictamente de lo que hemos ido tocando, porque ha quedado muy claro. Pero mira, os voy a hacer, por ejemplo, una pregunta. Esta sencillita. A ver, Hebreos 11:7. ¿Qué significa que por la fe de Noé condenó al mundo? Adelante, David. Bueno, la palabra dice que era pregonero de justicia, ¿vale? Y entendemos que por él actuaba el Espíritu de Cristo predicando, ¿vale? La condenación que se cernía sobre la humanidad, llamándolos a un arrepentimiento. Entonces, la palabra nos enseña que por la fe alcanzó la justicia de Dios, por cuanto él fue obediente al designio de Dios, del diseño que él tenía que elaborar durante los años que construyó el arca, y evidentemente su testimonio, ¿vale? Su mensaje, su relación con la revelación que Dios le había dado y su actuar con fe para seguirla y llevarla a cabo fue el mensaje de justicia que él alcanzó por medio de esa fe. ¿De acuerdo? Amén. A ver. Entonces nos pregunta otro hermano, ¿podemos resumir que hay 3 tipos de fe: salvífica, fruto y don? Salvífica, fruto y don. Yo añadiría un cuarto grupo, ¿no? Que es la fe, como decía mi hermano, como metonimia, ¿no? Como un representante de un todo del Evangelio. Pero sí, a veces es un poquito no falico-semántica, ¿no? Depende cómo tú quieras decirle, ¿vale? Pero sí, evidentemente no estaría mal concluido, ¿no? Que hay 3 tipos de fe. Amén. Amén. A ver, aquí hay más, pero creo que se han ido respondiendo. Me preguntaba otro hermano referente a que al primero que vemos mencionado por la fe, que es en Hebreos 11:4, es Abel. ¿Podemos decir que Abel es el primero en tener fe? ¿El primer hombre con fe? Falico. Bueno, según nos enseña la Escritura en el libro de Hebreos, en el capítulo 11, ¿no? ¿Has dicho? Lo voy a tomar. Sí, capítulo 4 creo que era. Muy bien. Es el primero que aparece en la lista. Y por definición sabemos que Adán, no nos dice la Biblia nada acerca de él, de la fe de él, pero de Abel sí. De Abel sí. Dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Pues podríamos decir que sí, que Abel fue el primero. El primero que se registra, no quiere decir que a lo mejor Adán no tuviese fe, pero no, en la Biblia nos pone Abel. Contestado con la Biblia. Nos pone Abel. Amén. Si hay alguna pregunta más, hay alguna que no es del tema, que sean del tema. Bueno, pues me está diciendo mucha gente que os comprometa para otro día, para que compartáis los dos. No hay problema, hemos disfrutado con vosotros. Yo he disfrutado, se me llena... A ver si lo podemos cerrar aquí en directo. Sí. Se nos ha caído un directo a última hora, que le ha dado un vago al tío Pichi, y le vamos a tener que tener más para adelante y posponer su directo. Teníamos el jueves con él. ¿Cómo os vendría el jueves? Para volver a compartir, los dos juntos. Este jueves, yo creo que no tengo ningún compromiso, Yo sí tengo un compromiso. Bueno. Yo sí tengo un compromiso. Pues nada, pues entonces luego hablamos por WhatsApp, a ver qué día hay. Miramos los días sin ningún problema. Yo he disfrutado con vosotros, saludar a Jero desde aquí, el que ha hecho posible mi conexión, sí. Porque no había forma. Y nada, un placer estar con vosotros y disfrutar de tanta riqueza que Dios tiene en su palabra y que la transmite pues a través de utensilios como vosotros. Una maravilla. Amén. Eduard, es que que son preguntas que no sé. Bueno, o la lanzo. Para él. O sea, escúchame, para un momento. Tal como empiezas, yo no la quiero, para él. Bueno, si podemos arrojarlo, lo arrojaremos. Adán veía a Dios y sería por eso que no veía a Dios y sería por eso que no necesitaba fe. Es que tampoco nos habla la Biblia de que no necesitase fe, Adán. No nos habla la Biblia de eso. Sabemos. Por eso digo que preguntas más concretas y bíblicas, hermanicos.
Por fe de la fe se puede vivir. A ver, por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Se puede definir la fe que recibimos recibimos por el mensaje como don al capacitarnos para creer? ¿Se puede definir la fe como don al capacitarnos para creer? Bueno, hemos contestado a esa pregunta, ¿no? Hemos contestado hablando de que, bueno, que es la palabra de Dios cuando viene al hombre, el que le da la capacidad, ¿vale? No de creer, sino de ver su situación y poder escoger. Amén. Y esta escoger, rechazarla o obedecerla. Muy bien. Es un producto del mensaje. Y hemos dicho que la fe, o sea, lo hemos demostrado, ¿no? Con la Biblia, que la fe es del hombre. ¿Por qué? Porque el Espíritu no está todavía en él. Amén. Sino que por la fe recibe el Espíritu. Amén. Amén. Y hoy lo hemos visto a lo largo y ancho de la Biblia. Se ha sido lo más bíblico posible. Y nada, daros las gracias por haber estado hoy con nosotros a los dos. Es un privilegio haberos tenido. Y como hemos dicho, pues vamos hablando. Y nada, ahora en cuanto cortemos, hablamos un momento con los administradores, hacemos una videollamada de WhatsApp con el administrador y el otro y el técnico que quieren felicitaros también personalmente. Así que gracias por estar con nosotros. Si queréis decir algo a la audiencia, y con esto cerramos. Bueno, bien, pues la verdad es que muy agradecidos por poder compartir por estos momentos. La verdad es que es una dicha y es un privilegio, amén. Y pues solamente nos quedan elogios, ¿vale? De cara a la audiencia, el programa es precioso, hacéis una labor increíble, amén. Estáis encendiendo el hambre de la palabra de Dios en medio del pueblo de Dios y eso es una labor pues que producida por el Espíritu, pero usándoos a vosotros, amén. Entonces os felicito. Y por otra parte, pues la audiencia, pues que Dios la bendiga muchísimo, pues por esa hambre que al fin y al cabo nuestro gozo y alegría es ver el fruto de Dios en medio del pueblo. Amén. Que Dios os bendiga muchísimo y cuando Dios lo quiera, lo permita, prontamente estamos con vosotros otra vez. ¿De acuerdo? Un fuerte abrazo. Dios te bendiga. Falico. Pues nada, al igual que mi hermano David, deciros que para mí ha sido pues, una bendición poder compartir este rato con todos vosotros. Desde aquí os animo a que continuéis pues realizando estos programas. Juntamente sé que hay otros hermanos que también lo están llevando a cabo y creo que es muy necesario en este tiempo y que está siendo de mucha luz, sobre todo para el tiempo que viene, tiempo de muchos retos, tiempo de grandes desafíos y tiempo donde tiene que haber una generación que sepa lo que cree y que esté Amén. su doctrina descansada en la palabra de Dios. Amén. Por tanto, os animo a que sigáis haciéndolo y desde aquí, pues, deciros que para mí ha sido una bendición y un placer. Y nada, un saludo para todos los hermanos que nos habéis visto y los que nos vais a ver en diferido. Paz, gracia y bendición de parte del Señor. Amén. Dios os bendiga. Hasta otra. Igualmente, Eleazar.